Hola amigos de Bioconexión, Mente y Cuerpo, Sandra Yaguno saludándolos. El día de hoy vamos a ampliar un poquito el tema que me decían de las pantorrillas, ¿no? Acuérdense que aquí todo lo que hablamos es en términos generales, hablando ya en consulta, pues es mucho más directo y podemos ver totalmente el enfoque completo, ¿no? Aquí nada más es como ese jugador que está en la cancha siguiendo la pelota y ese es el único objetivo. En cambio aquí ya en consulta podemos ver todo el panorama, ¿no? Completo, como cuando estás en las tribunas, ¿no? Y bueno, acuérdense también que su cuerpo, lo crean o no, es un mapa de nuestra vida, cómo hemos interpretado nuestra vida o lo que tenemos que trabajar también en cuestión del transgeneracional con todas esas familiares o con todos esos ancestros que no han podido trascender ciertas situaciones. Entonces muchas personas me dicen, es que esto es genético, sí, en efecto, ¿no? Pero es información genética. La información es la que se va heredando y si no es comprendida, pues el cuerpo la va a interpretar para que la podamos ver, ¿sí? De alguna u otra manera, él todo lo que hace, lo hace por amor a nosotros. Entonces, las pantorrillas nos van a referir, porque siempre de la cintura para abajo nos va a hablar de toda nuestra concepción, infancia y adolescencia, por eso está dividido así el cuerpo, y la parte de la cintura para arriba, pues ya nos va a hablar de la adultez y todo lo que nosotros nos hemos tomado personales o esas interpretaciones que no nos sirven pero que no hemos cuestionado. Entonces las pantorrillas nos van a referir en una edad más o menos de los 6 a los 11 años, que es cuando nosotros ya vamos a relacionarnos con los demás o con los iguales a nosotros, o más grandes o más pequeños, pero ya nosotros solos, ya no va a estar mamá o papá para cuidarnos, o la maestra del kinder que estaba para poder cuidarnos, ¿no? Para podernos quitar al depredador o al agresor, ¿no? Que es dependiendo la interpretación que tú le des. Entonces, cualquier situación que tengamos en las pantorrillas, que sea dolor o que sea varice o que sea cualquier tipo de situación, nos va a hablar de las cosas que nosotros quisiéramos frenar en la vida o que quisiéramos que fueran más deprisa en la vida, ¿no? Nos va a hablar del dolor con el que estamos viviendo alguna situación actualmente, cuando empezamos a generar el síntoma, que si vamos quitando las capas de la cebolla, nos va a llevar a ese programante que tuvimos en esa edad, ¿no? Por ejemplo, hay personas, yo tengo ahorita una paciente que tiene su pantorrilla derecha con muchísimas varices y la izquierda está limpiecita, no tiene absolutamente nada. Ahondando en su conflicto de las varices del lado derecho, ella es diestra y la autoridad en casa es papá, pues nos está hablando de un conflicto que tiene de sentir que está muy estancada, que no fluye en todo lo que es el lado masculino, ¿no? Siente que los demás son demasiado autoritarios, se ha generado gente muy autoritaria en su vida, que ella siente que no le permite seguir sus pasos, que no le permite irse hacia el lugar en donde ella quiere. Y sí, en efecto, porque cuando ella tenía más o menos esa edad, ella recuerda que ella quería cambiarse de escuela, no estaba contenta en la escuela que estaba, ella sentía o interpretó que le hacían bullying y le pidió al papá de favor que la cambiara de escuela y el papá le dijo que no, que ella se tenía que aguantar y que tenía que confrontar la situación. Bueno, entonces en ese caso se quedó y le pidió ayuda y el papá le dijo que no, que ella lo tenía que resolver sola y que era una chillona y que era una cobarde y que mil cosas de esas. Cuando ella le empiezan a salir las varices, se da cuenta que ella en realidad se quiere divorciar del marido, se quiere ir a otra ciudad
para empezar de nuevo por los conflictos que tenía, y el marido le empieza a amenazar, le empieza a decir que no, que le va a quitar a los hijos, que no se los va a poder llevar, que se tiene que quedar ahí a fuerza, y le empieza a poner esa imposición a no poder ella ir a donde ella quería ir, ¿no? Ya también viendo el transgeneracional, pues nos vimos que también en su familia hay muchos conflictos de migración, ¿no? De migrantes que no pudieron regresar a sus casas y se tuvieron que quedar en un lugar en donde no se sentían a gusto. Entonces todo se va hilando con el problema que ya tenía en las pantorrillas o que tiene en las pantorrillas. Y luego me dicen, ¿y cómo se cura? Bueno, en el caso de ella, que ya era muy grave, obviamente se las tuvo que operar, pero como empezó también a trabajar todo lo que es las emociones, aquí la ventaja es que ya lleva 3 años muy bien, o sea, no le han vuelto a salir sus varices. Cuando he tenido otras o he conocido otras personas que se han operado igual, pero no han trabajado la emoción y han sido recurrentes en el padecimiento, ¿no? Como siempre les digo, el mensajero no se puede ir hasta que tú comprendas y acciones, y al accionar ya hagas un clic y sientas que sueltas esa emoción o cambias la percepción de esa emoción, ¿no? Entonces las pantorrillas me van a hablar sobre todo de esa etapa. También yo les comentaba que si las pantorrillas son muy delgaditas, pues es muy probable que haya sufrido esa persona de rechazo o el transgeneracional, porque también eso alegaban mucho. Es que yo tengo las mismas piernas de mi papá y son delgadas, sí, corazón, pero es que lo que estás heredando no es como tal el cuerpo, lo que estás heredando es la información, ¿no? Papá quizá o tu abuelo quizá se sintió rechazado, se sintió no visto, se sintió no validado, ya sea por sus padres, por alguien de la familia o en la escuela, en esa etapa, no lo superó, vivió sintiéndose de esa manera y se volvió perfeccionista, se volvió muy autoexigente, ¿sí? Y aunque él quizá no tenía las pantorrillas tan delgadas, pues el papá las empezó a tener más delgadas y tú más delgadas o igual. ¿Por qué? Porque ahí te está diciendo que hay un programa que no se ha trabajado. Entonces tú a lo mejor dices, yo no fui rechazada o yo no fui, sí, pero ¿qué tal eres exigente contigo misma? ¿Qué tal todo lo que haces lo haces por buscar la validación o el reconocimiento de los demás? Eso nos habla de una herida de rechazo no gestionada, no vista, ¿no? Entonces a lo mejor tú dices, es que yo soy así porque mi papá sí me exigía, sí, porque él tiene esa herida y te ha heredado esa información que requieres ver, comprender y gestionar para poder sanar. En el caso de las pantorrillas gorditas, pues yo también les explicaba que sí, hay una herida de humillación o de abandono, y alguien me decía, o sea que me abandonaron. No es cierto, porque mis papás, no, es que el abandono no es literal, o sea, puede ser literal, pero también no. Un abandono puede ser una persona que se siente que todo lo tiene, se pone en último lugar y tiene que hacer primero lo de los demás para disfrutar de esa compañía. Entonces eso es abandono. O ella quiere que los demás le hagan todo en absoluto y eso es humillación. Entonces se va a manifestar en unas pantorrillas muy gordas que también puede decir, pues es que yo desde chiquita, desde que nací así nací. Bueno, porque a lo mejor mamá en la gestación o 9 meses antes de gestionarte se sentía abandonada o era una persona codependiente o es una persona codependiente o una persona que no sabe estar consigo misma o que se pone en último lugar y vive de todo en términos de víctima, ¿no? Entonces tú ya desde chica traes ese programa para poderlo gestionar. O puede ser que estabas normal y de repente las pantorrillas empiezan a subir de peso cuando tú te quedas, un ejemplo, sin marido y tú tienes que
hacerte cargo de toda tu familia así de la noche a la mañana. Entonces tú sientes un abandono de la pareja. ¿Por qué? Porque quizá en esa edad también tú viviste alguna situación, te dejó tu amiga o tu amiga se cambió de escuela o tú te cambiaste de escuela y eso lo viviste como que abandonaste a esa persona o la dejaste, ¿no? Entonces todo eso es lo que tenemos que ver. A veces no es literal, a veces es simbólico. Espero que esta transmisión te sirva, que si tienes alguna duda sobre ella me la pongas en los comentarios, que la compartas porque puede llegar a alguien que le sirva en estos momentos. Y sobre todo, pues también que me regalen algún like, ¿no? Nos vemos en la próxima transmisión y también si tienes algún tema sugerido, con mucho gusto lo compartimos.